Queridos oyentes, tenemos a Marta González Isidoro en este programa. Bienvenida, Marta. Gracias, es un placer para mí estar contigo y con tu audiencia otra vez. Pues el placer es nuestro. Ya saben que Marta González Isidora es experta en relaciones internacionales, es analista de el Instituto Minerva. Y Marta, junto con el coronel Castro, con el coronel José Ignacio Castro, habéis realizado una entrevista para el diario AS, para Laura Martín San Juan, que querríamos de alguna manera que pusieras, a la que quisiéramos que pusieras voz, porque nos ha llamado mucho la atención, nos han llamado mucho la atención titulares como cuando hablas de el cansancio estratégico de Israel, que no sé si tiene que ver con cansancio o con hartura, que es diferente, ¿no? Por partes, la entrevista que dimos, que concedimos el coronel Castro y yo para OAS, forma parte de una conversación más amplia que abordamos sobre la situación de Oriente Medio en general a principios del mes de julio, aunque se ha publicado ahora. Creo que fue el lunes, martes, pues 7, 8 de julio cuando hicimos la entrevista, y ha sido el producto de una conversación muy amplia sobre todo lo que ha acontecido y lo que acontece en la región desde incluso antes del 7 de octubre y cuáles son las perspectivas de futuro que vemos los dos. Cuando te refieres a citas específicamente el cansancio estratégico, que yo lo veo desde antes, desde hace casi un año, tiene mucho que ver con la situación estratégica en la que se encuentra Israel sometido a una presión militar por distintos frentes, una presión diplomática y política externa como no se conocía en muchísimos años, a pesar de que el antisemitismo y toda la presión diplomática es una constante en la historia del Estado de Israel, y además un cansancio dentro de la población israelí, cansancio emocional, cansancio psicológico, estrés económico que vive el país, y en un determinado momento que tiene que ver justo con el asesinato de Janilla y la explosión de los Vipers, es cuando Israel ya toma la iniciativa, a pesar de todos los problemas que le causa la administración Biden en su momento. Está en ese punto de equilibrio entre la administración Biden y la administración de Trump, que todavía no ha llegado, pero se atisba que van a ganar las elecciones los republicanos. Y es ahí cuando Israel, el gobierno de Netanyahu, toma la iniciativa y empieza a descabezar de una manera más contundente todo el anillo de fuego y todos los proxies para intentar desbaratar las capacidades militares de Irán en la región. Y a partir de ahí es cuando vemos que ese cansancio estratégico toma fuerza y toma iniciativa también a la hora de ser un poco el actor de su propio destino durante unos meses que van a ser muy significativos a la hora de determinar la evolución del conflicto en Siria y en Líbano, en Irán también, y salir del estancamiento de Gaza. Se sale del estancamiento con esa intervención terrestre con la toma de la ciudad de Gaza. ¿Cómo lo veis desde el Instituto Minerva? ¿Cómo lo ves tú, Marta? Bueno,
Israel está empantanada en Gaza. Yo escribí dos documentos y un artículo de prensa que llamó la atención en su momento porque lo escribí en noviembre, a principios de noviembre de 2023, y lo titulé La trampa de Hamás. Y ahí explicaba ya en noviembre del 23 que Israel, si no tenía una estrategia a medio largo plazo y una estrategia de futuro de cómo quería vislumbrar el futuro de Gaza después de la guerra, iba a caer en la trampa de Hamás y se iba a empantanar en un conflicto de larga duración que iba a desgastar no solo a las fuerzas de defensa, sino a la población israelí en general, y que además iba a traer consecuencias no deseadas en el ámbito internacional. Desgraciadamente, el tiempo me ha dado la razón, pero también es cierto que Israel como Estado, no ya solo como gobierno, es una potencia media que está supeditada a las exportaciones y a las importaciones exteriores, que está muy supeditada a la estrategia de Estados Unidos en Oriente Medio, y por lo tanto no ha tenido una capacidad de autonomía como otros países en la región sí tienen respecto a sus propias políticas. La causa palestina es una causa que a nivel internacional está generando no solo debates, sino también una polarización muy grande, una polarización que está llevando a que Israel tome decisiones a veces que no son acertadas, porque está muy supeditado a las consideraciones externas. Eh, Jamás es mucho más que una organización terrorista. Ha conseguido, y eso es un mérito que se ha logrado en estos 2 años de conflicto, ha logrado reducir a Hamas a una simple organización terrorista. Me explico. Hasta el 7 de octubre, Hamas era el gobierno de Hamas era un protoestado terrorista en una región donde el terrorismo y las fuerzas radicales campan por sus anchas, ¿no? Pero tenía capacidad de liderazgo, capacidad de gobierno, tenía capacidad de gestión eh, en el mal sentido, porque es un grupo islamista radical con un objetivo terrorista muy claro, pero tenía esa capacidad de gobierno. A partir de, sobre todo, las últimas incursiones en la zona, y sobre todo después del asesinato de Sinwar y el desmantelamiento de toda la cúpula política, económica y de liderazgo en la zona, lo que queda de Hamas son residuos de una organización terrorista sin capacidades de gobierno, o con pocas capacidades de gobierno de momento. ¿Puede quedar Israel empantanado en Gaza? Puede quedar empantanado en Gaza, porque el conflicto se puede alargar, aunque el presidente norteamericano fije plazos a corto plazo y diga en 3 semanas se acaba el conflicto, en 2 meses se acaba el conflicto. La realidad nos está diciendo que el conflicto es muy difícil de erradicar en un tiempo tan corto. Ahora bien, entrar en Gaza es necesario desde el punto de vista militar si se quiere terminar con las capacidades militares y de gobierno de lo que queda del liderazgo de Hamas en la zona. Ha sido muy buena noticia la eliminación ayer de Abu Obeida. Por lo tanto, Vamos a estamos a, explicar del portavoz
de de Hamas. Hamas, De sí. Hamas Mm, en la franja sí. de Gaza. Fue una noticia muy buena la eliminación del portavoz de la yihad islámica. Por lo tanto, quiere decir que tanto la yihad islámica como Hamas están prácticamente desarticuladas en la franja que no en la zona de Ujú. Cisjordania. Oye, Pero Marta, sí, perdona, sigue, sigue. sí, no, no, pregunta, pregunta. Dices que es innecesaria la intervención militar para acabar con Hamas y surgen dos preguntas. ¿Es posible acabar con en esa guerra de guerrillas en la superficie y en los túneles con Hamas? ¿Y por qué el jefe del Estado Mayor del ejército israelí bueno, pues no está muy de acuerdo con esa intervención? Si es tan necesaria. Mira, en Israel Israel desde el 7 de octubre se enfrenta a un dilema que es muy difícil de resolver porque son dos objetivos completamente incompatibles. No se puede acabar militarmente con Hamas y con toda la estructura militar y de gobierno de Hamas y al mismo tiempo traer a los rehenes de vuelta. Eso es imposible. Como tampoco Israel, con las características del Estado judío, con las características culturales, religiosas, de valores que tiene Israel que son únicas en el mundo. Porque si este dilema no lo tendría Estados Unidos, no lo tendría Francia y no lo tendría ninguna otra potencia porque se han dado casos de situaciones en las que se han visto comprometida la seguridad de rehenes norteamericanos, de rehenes franceses, de rehenes británicos y el Estado, como Estado, ha priorizado la seguridad nacional frente a los rehenes que estaban en manos de organizaciones terroristas, Al-Qaeda o Estado Islámico durante la guerra de Siria. Esta circunstancia no la puede barajar Israel por las características de su propio país, de su propia civilización y de su propia cultura. Por lo tanto, tiene que garantizar la eliminación o la neutralización de las capacidades de Hamas al mismo tiempo que hace lo posible por garantizar que los rehenes vuelvan la mayor parte de ellos con vida. Y digo la mayor parte de ellos con vida porque estamos hablando, desgraciadamente, de una organización islámica radical que no pone en el mismo nivel la vida de los rehenes, la vida de los cautivos, pero tampoco la vida de su propia población y son una garantía de continuidad. La única presión que pueden hacer con Hamas o hacia Hamas son las potencias que en este momento están negociando y que tienen capacidad para influir en Hamas, que no es Israel y tampoco es Estados Unidos, es Egipto, es Qatar y es Turquía. Por lo tanto, una guerra para limpiar Gaza es una guerra que yo creo que es necesaria, pero es una guerra que tiene que estructurarla muy bien el gobierno conjuntamente con las fuerzas de defensa, porque no se puede entrar a saco porque primero faltan medios militares. Si estamos hablando de un despliegue de 450.000 personas entre reservistas y fuerzas del ejército normal. Y Profesional. eso significa que Israel en este momento no se puede permitir, primero porque por población no tiene ese número de efectivos y en segundo lugar porque tampoco se puede permitir dejar sin seguridad otros flancos, como es el flanco norte
o Cisjordania, de la que estamos hablando muy poco, pero que es el mayor riesgo de seguridad para Israel, mucho más que Gaza. Gaza podría estar neutralizado en pocos meses, siempre y cuando haya una voluntad política coordinada con las acciones militares, pero para eso tiene que haber primero una acción militar de limpieza de, de la zona de Gaza y desplazar a la población de la manera más segura posible hacia el sur para limpiar de elementos esa zona, y después se podría estar hablando o se podría empezar a hablar de un acuerdo político para que Israel no tenga que asumir, de hecho, no debería asumir el control político de la franja, porque sería empantanarse durante muchos años en un conflicto que no le beneficia. Lo lógico, desde mi punto de vista, a la larga, sería que fuerzas árabes como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes Unidos, entraran en la zona y gestionaran desde el punto de vista económico, pero también militar, la seguridad de la zona, y que Israel se quedara garantizando la seguridad del perímetro. Eso sí es posible. Ojalá. Más allá, yo creo que sería una torpeza por parte de Israel, porque se empantanaría en un conflicto que no le beneficia. Marta, podríamos seguir hablando muchísimo más tiempo. Gracias por tu análisis. ¿Quieres añadir algo más rápidamente antes de despedirnos? No, yo lo que, bueno, dejando el tema de Gaza aparte, yo creo que la región está entrando en una nueva era. Yo no soy pesimista especialmente, tampoco soy muy optimista, porque la región, las fuerzas son las que hay y los países son los que hay. El entorno geopolítico, es imposible que Israel pueda cambiar el tipo de vecinos que tiene que aprender a convivir con ellos, pero hay una serie de factores que se aprecian a largo plazo, como que pueda haber una pequeña ventana de oportunidad para que Israel pueda empezar a convivir con los actores de la región, empezando por Líbano, por Siria. Vamos a ver qué pasa con Turquía, porque con Turquía se acaban de romper relaciones, o Turquía acaba de anunciar que quiere romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. No sé hasta qué punto esto va a ser una pataleta o algo a largo plazo, pero hay que tener también muy presente a Turquía, porque es uno de los actores, junto con Irán, que se reparten el control, se disputan el liderazgo de Oriente Medio, y ahí Israel va a tener que encajar con bolillos esas dos amenazas que tienen ciernes. Pues Marta, seguiremos hablando. Te agradecemos muchísimo tu análisis y que lo hayas hecho aquí en Radio Sefarat. Hasta siempre, hasta pronto. Muchas gracias.